Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también a ellos. Dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento que comenzamos, vemos que una celebración de un apóstol en la iglesia siempre es una invitación para que cada uno de nosotros recuerde que sin predicación de palabra y obra, la buena noticia no llegará a los corazones de todas las personas, como nos lo afirma el final de la primera lectura y la antífona del Salmo: por toda la tierra se ha difundido su voz. ¿Estamos en situación de hacerlo nuestro? Hoy tenemos la fiesta de San Andrés Apóstol. Tenemos en una primera lectura un texto que nos presenta fuertemente dos aspectos de una misma vocación que podemos contemplar en la figura de este apóstol: la fe que surge de la predicación y la predicación que alienta y alimenta la fe. Para mejor entender esta carta es bueno que tengamos en cuenta su contexto, cuando fue escrita, la persecución y la posibilidad de padecer en el bautismo. Era real. Que una persona aceptara a Cristo y le confesara como su Señor, sabiendo que la persecución iba a llegarle, indica sentirle que la salvación no era algo que la persona conseguía por su propio esfuerzo, sino, como dice San Pablo en la carta, el mismo que es Señor es rico para todos los que lo invocan. Invocarle, es decir, que esa persona ha creído y se debe a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Con todo esto que fue posible en su tiempo, la carta nos deja unas preguntas que refuerzan el argumento de Pablo y que hoy se nos hace más apremiantes. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? No son preguntas carentes de realidad para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Y por ello no podemos sernos indiferentes a pesar de que constatemos mucha impotencia. Recemos los unos por los otros pidiendo al Señor que sostenga la realización de nuestra vocación cristiana. El Evangelio de hoy, Mateo, nos presenta el inicio del seguimiento de Jesús, que comienza con un encuentro en un lugar concreto. En ese encuentro se puede captar nítidamente el llamado que alguien hace y la libertad de seguirlo por aquel que lo ha oído. No puede haber seguimiento de Jesús si no existe este espacio de intimidad, reconociendo de su mensaje y descubrir que es el mismo el que nos busca primero. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de Pedro y como el pescador en el lago de Tiberíades, lugar donde Jesús le va a encontrar junto a su hermano mayor. Mateo cuenta la vocación de los primeros discípulos de forma escueta y directa. Lo sitúa en el lugar donde realiza su trabajo de cada día. Allí Jesús les propone algo casi incomprensible. Estos hombres que conocen bien la faena que realizan a diario, saben todos de pesca y cómo hacerla. Y he aquí que este hombre llamado Jesús les pide que abandonen todo
para ser pescadores de hombres. Cada vez que medito y leo este pasaje, no dejo de preguntarme, ¿qué entenderían estos hombres? Mateo no nos explica nada. Quizá por eso tiene tanta fuerza y viveza, que después de tantos siglos e innumerables reflexiones teológicas que se hacen, desprenden tanto cuestionamiento a nuestra vida cristiana, al mismo tiempo que sostienen nuestra fe de cada día. Quizá nos gustaría percibir alguna duda, miedos, pedir explicaciones, ciertas reticencias en las respuestas, pedir tiempo para discernir. Parece que es algo propio del ser humano, y los apóstoles fueron seres humanos limitados, carenciales. Gracias a Dios los evangelios darán cuenta de todo lo que Jesús tuvo que emplearse para que Andrés y los otros llegasen a ser verdaderos discípulos y predicadores de la buena noticia que ellos mismos descubrieron en el camino junto a Jesús. Unámonos en la oración que resuena en nuestros corazones. Estos verbos también empleados por Mateo. Vio a dos hermanos, les dice, vengan conmigo. Ellos al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Decisión valiente. Hoy muy necesaria para nuestra vida, para nuestro mundo, para Dios. Él sigue siendo fiel, el compasivo, el Dios hecho humano en nuestra propia tierra. Pidámosle por esta sociedad nuestra, atravesada por tantos sufrimientos, y que desaparezca. Hoy en cuanto lo sugerente para esta época, que a mí me anima mucho, es que no caiga la fe de mi hermano, que no caiga la fe en cada uno de nosotros, y que no caiga la fe, y que tampoco caiga la esperanza. Cuando iniciamos este tiempo de Adviento, nos pone en esta perspectiva de camino y de esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.